Hola, muy buenas tardes. Sheila, por favor, su asistencia en el chat. Gracias, Sheila. Vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tenemos una continuación con el tema visto del día en la anterior clase. Tenemos lo que es referente al Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino en sí era conocido por ser un estado cristiano que tenía como lengua oficial el griego. En sí comenzó siendo ser la parte oriental del Imperio Romano para luego adquirirlo como identidad propia en general. Este imperio llegó a abarcar gran parte de Europa oriental, también lo que es bizantino, existió en lo que es la historia de la civilización en el año 330 hasta el año 1453. Por favor, lea Sheila. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, el Imperio del Occidente y el Imperio del Oriente. El primero desapareció en el siglo V, cuando el último emperador fue derrocado por los ostrógodos, un pueblo germánico. En cambio, el Imperio del Oriente perduró hasta el siglo IX con el nombre de Imperio Bizantino. Siglo XV, siga. El Imperio Bizantino tuvo su época de máximo apego en el siglo VI con Justiniano I, cuyo objetivo principal fue restaurar el esplendor del Imperio Romano. Para ello, llevó a cabo una expansión militar por Occidente y conquistó el norte de África, la península itálica, el sur de Hispania y los Baleares, enfrentándose a los reinos germánicos. En la frontera oriental hizo frente al Imperio persa. Promulgó varias medidas para organizar el derecho romano, que quedó recopilado en el Corpus Iuris Civilis, y promovió la expansión del cristianismo por todo el imperio. Gracias, Sheila. En sí, referente a lo que es la formación del imperio, tenemos en el año 330, fue Constantinopla, fue la capital del imperio en general. Luego, en el año 395, se realizó lo que es la división del imperio romano. Luego, en el año 528, Corpus Iuris Civilis, esto es lo que se conlleva a ser, fue algo importante para lo que es la reforma en sí, lo que aplica a lo que son los derechos creados por el emperador Justiano. Tenemos también que en el año 533 fue la construcción de Santa Sofía. Para finalizar la clase, ahí vamos a ver cómo se fue construyendo lo que es esta Santa Sofía. Santa Sofía fue creada para ser utilizada como en sí, como una iglesia en general. También tenemos lo que fue en el año 565, que ya fue la muerte, el fallecimiento de Justiano. En el año 638 fue la conquista de los ávares sirios del Egipto y Palestina. En lo que respecta a lo que fue el año 726, fue la querella, que en sí lo que representa a lo que es una querella es en sí que fueron confesionando lo que son a ver, se me fue la palabra, sus adquisiciones en sí, lo que representa a este año. Tenemos lo que es en el año 1054, tenemos lo que es Cisma del Oriente, y también ya lo que representa lo que fue el año 1453, fueron los turcos que tomaron en sí Constantinopla, que fueron ya en sí desapareció lo que es el imperio bizantino en general. En este año fue el 29 de mayo en sí, en 1453. Fueron que ya los turcos tomaron Constantinopla y ya desapareció lo que es el imperio bizantino. Sheila, por favor, lea lo que es Constantinopla, capital del imperio. El imperio bizantino tenía su capital en una antigua colonia griega, Bizancio, que en el año 330 cambió su nombre por el de Constantinopla. Dijeron ayer que no y ahora que sí. Dijeron ayer que no y ahora que sí. Alejandra, su micrófono, por favor.
en Constantinopla en honor al emperador Constantino. Constantinopla se convirtió en la ciudad más grande, protegida y bella del mundo, con el propósito de levantar una nueva Roma. Se construyeron una muralla de grandes dimensiones y numerosas edificaciones, como el hipódromo, donde se celebraban carreras de cuadrigas. Posteriormente se ampliaron y aumentaron las construcciones. Gracias, Sheila. ¿Por qué usted cree que la capital del Imperio Bizantino se llamó Constantinopla? Por honor al emperador Constantino, ¿no? Ya, muy bien. Aunque el nombre en sí, el nombre original de esta capital era Bizancinio, en sí, este emperador fue el que constantemente fue llamado, lo llamó en sí lo que es Constantinopla. En general, lo que significa ciudad del Constantino en sí, en general. Tenemos también lo que es la decadencia y fin ya del imperio en general. Alejandra, por favor, lea. Decadencia y fin del imperio. A partir del siglo XI, el imperio empezó su decadencia por varias causas. La presión de árabes y turcos. Los árabes conquistaron las provincias más ricas, Egipto, Palestina y Siria, lo que agravó la crisis económica. Los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio y lanzaron numerosos ataques contra sus fronteras. La crisis económica fue propiciada por las continuas guerras que limitaron el rendimiento agrícola y afectaron al comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas progresivamente por mercaderes italianos. Las consecuencias fueron la despoblación rural, pues los campesinos emigraron a la capital y el ejército se debilitó debido al elevado costo de mantenimiento que significaba para el Estado. Progresivamente, el imperio fue cediendo territorios hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital. Constantinopla, último reducto bizantino, el imperio fue liquidado después de 1000 años de existencia. Política y sociedad. La región cristiana impregnó la vida política, social y cultural. Políticamente fue un estado teocrático, es decir, el emperador o Basileus era considerado el representante de Dios en la tierra y ostentaba el poder político y religioso. El poder del emperador estaba reforzado por un cuerpo de funcionarios y un ejército potente. En este marco, la jerarquía eclesiástica tuvo una fuerte influencia política y a menudo las disputas religiosas afectaban tanto a la política como a la sociedad y la economía. La sociedad estaba jerarquizada. Se distinguían varios grupos sociales: esclavos, campesinos, comerciantes, miembros del ejército, clero y nobleza. En el rango superior figuraba el emperador, rodeado de lujo. La base de la economía era la agricultura con la explotación de latifundios. También destacaban la manufactura de tela, que el imperio estaba ubicado en una zona estratégica. Era intermediario entre Oriente y Occidente. En este sentido, destacaba la ruta de la seda, a través de la cual se importaban productos de lujo, como seda, especias, telas y piedras preciosas. Gracias, Alejandra. En sí, lo que permitía que tenga una crisis, una decadencia en lo que es el fin del imperio, estaba basado en lo que son las guerras en sí. Estas guerras, gracias a estas guerras, lo que es agricultura, lo que es economía, lo que son sus mercaderías en sí, fueron en sí destrozadas debidamente por estas guerras que ocasionaron, ¿verdad? Fueron los que sí ocasionó este problema, la disminución del comercio, una crisis económica. También hubo crisis, también lo que fueron en lo que respecta a la población rural,
También mediante esta crisis, también fueron en sí mediante una jerarquía. Ustedes saben lo que es una jerarquía, cómo se prolongó lo que es esta jerarquía en este imperio. Chicas, ¿cómo era la jerarquía que conllevaba este imperio? Estaba constituida por divisiones, tanto esclavos como campesinos, comerciantes, lo del ejército y la nobleza. Muy bien, esta jerarquía estaba basado en lo que es como el trato hacia la sociedad en sí. Primero estaban por jerarquía los que son también los que son esclavos, campesinos, comerciantes, miembros del ejército y la nobleza en general. Mediante esta jerarquía eran tratados todo lo que era la sociedad que pertenecía a lo que es el imperio y gracias a las guerras que obtuvieron en sí fue provocando una crisis económica, una decadencia en sí del imperio. Tenemos también lo que es cultura y arte bizantino. Por favor, Sheila, lea. La cultura bizantina estuvo marcada por el influjo del mundo griego. Esto se reflejó en el ámbito lingüístico. El latín fue desplazado por el griego, que se convirtió en la lengua oficial. En cuanto a la educación, se dio prioridad al conocimiento de las artes y las letras, con gran importancia entre las clases privilegiadas. La escuela era frecuentada por los niños de las familias adineradas. Gracias, Sheila. El arte, por favor, lea, Alejandra. El arte bizantino fusionó elementos clásicos griegos y romanos con elementos orientales, más lujosos y coloristas. Fue el símbolo externo del poder imperial. Así pues, el emperador y su corte se rodearon de un gran lujo, que queda reflejado tanto en las construcciones como en las vestimentas y joyas, con las que aparecen representados en pinturas y mosaicos. También fue un arte esencialmente religioso, como lo demuestran las principales manifestaciones artísticas. Gracias, Alejandra. Dentro de lo que es la cultura en sí, tenemos a lo que es el lenguaje oficial de este imperio, que era, ¿cuál era el lenguaje oficial de este imperio? Sheila, al inicio de clases mencioné cuál era el lenguaje oficial de este imperio, El latín, ya, pero en sí era desplazado, se convirtió en, en el griego, muy bien. Dentro de esta cultura, ellos tenían un lenguaje oficial, un lenguaje específico que era en sí el griego. Mediante lo que es la educación, esto se dio prioridad a lo que son los conocimientos, en lo que son las artes y las letras, para tener gran importancia en lo que son las clases privilegiadas que se daban en las distintas escuelas que eran frecuentadas por los hijos de las familias adineradas en sí. Esta educación era de más importancia para lo que es la gente que tenía más dinero en ese tiempo, en esa época. Con lo que respecta al arte, fusionaron diversos elementos clásicos dentro de ellos tenemos a los griegos y a los romanos en sí, fueron elementos orientales, tanto lujosos como colorísticas en sí. También tenemos lo que son sus arquitecturas, como pueden observar, aquí hay un arte, una arquitectura de ellos que pertenecía a este imperio, que es la adoración de los Reyes Magos, mosaicos bizantino en la iglesia de San Apolinar Nuevo en sí. Este era uno de los artes, una de las arquitecturas que ellos realizaban para poder, es decir, presentar lo que es su imperio en sí. Tenemos también lo que son su arquitectura, por favor, lea, Sheila. Utilizaron elementos de la arquitectura romana como la bóveda del cañón. La planta más común fue de la cruz griega. La construcción era de ladrillo revestido por lujosos materiales que conferían al edificio la suntuosidad de Oriente. La obra cumbre fue la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Otro foco artístico destacado fue Ravenna, Italia, con obras como la iglesia de San Vital. Gracias, Sheila.
Escultura, lea Alejandra. Trabajaron sobre todo los relieves de marfil de tamaño pequeño y de carácter simbólico, con representaciones religiosas como Cristo o la Virgen con el Niño Jesús. Si no prendo la cámara porque no me funciona la cámara del teléfono, ya que no estoy en mi casa. Ya, no hay problema, Alejandra. Siga. Pintura. Decoraba el interior de los templos. La pintura mural. En sus inicios contenía un marcado carácter simbólico con formas abstractas. Evolucionó a escenas expresivas y de gran belleza formal. El icono, pintura sobre tabla de temática exclusivamente religiosa. Mosaico. La técnica del mosaico fue utilizada especialmente para cubrir las paredes y las bóvedas. Ilustraba escenas religiosas y episodios políticos de la historia del Imperio Bizantino. Se caracteriza por la riqueza de los materiales, con abundancia de oro y por la desbordante ornamentación. Gracias, Alejandra. Dentro de lo que es su arquitectura, también tenemos lo que es su escultura referente a cómo ellas trabajaban todos los relieves marfiles de todos los tamaños, sean pequeños, y también tenían un carácter simbólico para ellos, cómo representaban sus religiones, cómo representaban a Cristo y a la Virgen con el niño Jesús en sí. También estas pinturas, también como ya lo mencionó Alejandra, eran decoradas en el interior de los templos, teniendo pinturas murales y también lo que es referente al icono, y también representaban lo que es el mosaico en sí. Ilustraban diversas escenas religiosas y episodios políticos de la historia en el tiempo bizantino en general. También tenemos que esta pintura fue llamada por haberse así formado en Constantinopla en sí por Constantino en general, es decir, un antiguo bizancio que sí fue igual a una escultura que pertenecía a ellos, que pertenecía en este imperio. Esto también se caracterizaba por las riquezas de los materiales, cómo elaboraban cada material para poder elaborar diversas esculturas en general que pertenecían a este imperio. Ahora, en lo referente a lo que es desde la matemática, cómo realizaban ellos sus procesos matemáticos en este imperio, es mediante la construcción de templos, como tenemos la basílica en general. Esta es la basílica que ellos construían mediante diversos procesos, diversas arquitecturas que ellos diseñaban para poder fomentar lo que son las diversas arquitecturas que en sí representaba a este imperio en esa época. También tenemos aquí la basílica que la mencioné al inicio de clase, una basílica bizantina, Santa Sofía. ¿Para qué era utilizada esta basílica, Sheila? ¿Por qué realizaron esta arquitectura? Entendido la oración, algo así era. Ya, en sí era representada, ellos realizaron esta obra para poder ser representada mediante una iglesia. Ellos lo utilizaron para representarla por una iglesia, es decir, esta la llamaron Iglesia Santa Sofía en sí. Por eso ellos realizaron esta basílica bizantina. Alejandra, por favor, lea. La Basílica de Santa Sofía de Constantinopla fue construida en el siglo VI. Su nombre en griego, Hagia Sofía, significa Santa Sabiduría. Es un edificio de grandes proporciones y aspecto exterior austero, mientras que el interior estaba recubierto por ricos mosaicos. A partir del siglo XV, cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos, la basílica se convirtió en mezquita. Se le añadieron 4 minaretes y el interior fue decorado con caligrafías árabes. Gracias, Alejandra. En sí, este edificio fue realizado en el año 532 y en el año 537. Entre esos años fueron que realizaron este edificio, que la fueron usando como iglesia por orden del emperador bizantino en sí.
Por esta orden, ellos utilizaron este edificio para pertenecer referente a lo que es una iglesia. Dentro de esta iglesia, como ya lo mencionó Alejandra, tiene diversas, está conformada por diversos procesos. Tenemos lo que son las ventanas que dan luz al interior, el cúpula también que esta cubre toda la parte central, también tenemos los que son sus navos centrales, también está la planta de cruz en sí. Esta es cómo fueron formando la arquitectura de lo que es este edificio para ser representada mediante una iglesia en sí. Ahora les pregunto, Sheila, ¿qué entendió sobre el tema del día de hoy? Nos explicaron no solamente sobre la caída de Constantinopla, sino también de cómo se creó más o menos el Imperio Bizantino, los cambios que tuvo en él y también el arte que involucró este imperio. No sé si es mi internet o el internet de Sheila que la escucho demasiado rápido. ¿O es usted que está hablando demasiado rápido? Soy yo, perdón, esta vez. Ya, ya, Este, Sheila. nos explica la caída del imperio, también con los cambios que tuvo dentro del imperio, de cómo pasó a ser el imperio bizantino, o sea, el imperio de Constantinopla, también los cambios artísticos que tuvo en este imperio. Gracias, Sheila, gracias. Hoy día, no sé, hoy día le he escuchado decir demasiado rápido que habla. A ver, ya se debe querer ir de vacaciones. Alejandra, ¿qué entendió sobre el tema de hoy? Bueno, no me puede conectar al principio, pero lo que entendí es que hablamos sobre esta cúpula y algo del imperio, que esta cúpula fue representada porque ellos querían como representarla en una tipo iglesia. Entonces, ellos hicieron esto y hablamos también de cómo tuvo cambios en a la arquitectura y en el arte, si no me equivoco. ¿En qué estuvo basada esta decadencia o el fin del imperio? ¿Por qué realizó ya lo que es el fin del imperio? ¿Por qué hubo una decadencia en este imperio? La verdad no me acuerdo, Miss. Por, por las, ya lo mencionó, usted creo que leyó esa parte, por las guerras que hubieron en ese tiempo, que hubo en ese imperio. Esta guerra, ¿qué provocó esta guerra? ¿Qué provocó esta guerra? La guerra que provocó las crisis económicas, los problemas entre los pueblos y prácticamente creó una despoblación por las muertes y esto hizo que fuera algo progresivo, haciendo que cada vez sea peor. Muy bien, Sheila. Alejandra, ¿qué se derivó después de lo que es la guerra, esta guerra? ¿Qué ocasionó esta guerra, la cuenta? Esto ocasionó, sería la jerarquía que tenía varias clases, que está entre los esclavos, entre los nobles y así, entre el clero también. Muy bien, Alejandra, muy bien, chicas. Alejandra, ¿qué le pasó al inicio de clase? Ya, mire, me comentaron que no había clase y mi ¿Quién le compañera Valesca, comentó? ayer en la clase, la Miss Selene creo que es la que me ¿Qué? da ECA. ¿Ya? Ella comentó que no había clase, por eso no me conecté a tiempo. Y mi compañera Valesca me dijo que había clase, entonces por eso me conecté tarde. Ah, ya. Sí, se me hizo raro que no se conectaron a la cuenta, las dos fueron las únicas que se conectaron hoy día, porque se saben conectar más estudiantes, se me hizo raro porque no se conectaron. Solo la vi. Feliz. Desde ayer la licenciada Selene dijo que ella no iba a dar clases el día de hoy, que tampoco nos iba a dejar tarea por feriado. Pero yo entendí que iba a ser solo en su materia y yo revisé la plataforma y me salía tanto su link como el link de la profesora de emprendimiento. Y por eso yo me conecté, pero yo ya no vi a mis compañeras, y por eso avisé a ella porque es la única con ¿no?
Ya. Sí se me hizo raro, la verdad, se me hizo raro, por eso me demoré un poquito más en empezar la clase, porque solamente la vi a Sheila conectada, se me hizo raro, pero igual yo dije como es feriado, puede que se hayan ido de vacaciones y por lo tanto empecé a realizar a dar la clase. Ya. Deben de comentarle eso a la coordinadora académica o, por favor, en otra que sea feriado o que no tengan en sí específicamente, por ejemplo, como pasó hoy día, de preguntar por medio de la plataforma con la asignatura que tienen, con la docente que tienen al día siguiente del feriado, preguntarle por medio de la plataforma para que ella les indique si va a dar clase o no. ¿Sí? En la próxima que haya un feriado y que en sí se represente a mediados de semana o a fines de semana, como en este caso pasó hoy día de hoy. Bien, estimadas estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante conocer lo que en sí fue la historia, cómo realizaron diversas estructuras, cómo realizaban sus culturas, sus mosaicos, su cultura, cómo en sí ellos tenían diversas artes para poder fomentar o poder representar lo que es una cultura en sí de este imperio, en sí lo que representa lo que es el bizantino en general. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, mencionarla en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? No, Miss. Ya, muy bien. En plataforma ustedes ya tienen la actividad y tienen la tarea para que ustedes la puedan realizar. Bien, estimadas estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito feriado.